Todavía, como dije el otro día, hay factureros que van a pagar impuestos y para eso vamos a hacer una serie de reformas para evitar que ocurra esto. Por ejemplo, hay veces que crean una empresa y la desaparecen unas horas después. Pues esto ya no se puede permitir, ¿no? Cuestiones de este tipo que ponen trabas a este proceso de facturación falsa para no pagar impuestos. Pero la verdad la mayoría está pagando sus impuestos, pues por eso hay la recaudación que hay. Hay algunos que todavía se niegan, ¿no? Vamos a ver. Presidenta, en otro tema también, la semana pasada se refirió al caso del Grupo México y la contaminación del río Sonora y al tema de Calica. A mí me gustaría preguntarle cómo va específicamente la denuncia penal por el tema de la contaminación del río Sonora. Sabemos que ya algunas personas pues presentan enfermedades terminales por esta contaminación y también saber si se estaría previendo que sea el nuevo Poder Judicial el que pues le toque juzgar este asunto y si pudiera venir la secretaria Alicia Bárcena pues para explicarnos. Sí, cómo no, le decimos a Alicia que venga. ¿Qué estamos planteando? Trabajando con las comunidades, porque es cuando ocurrió el incidente de la contaminación del río por parte de Grupo México, en la época de Peña, se hizo un fideicomiso en donde se depositaron recursos para la remediación de suelos, de agua y para construir hospitales y incluso un laboratorio y varios temas. Antes de irse Peña, cierran ese fideicomiso y quedan muchas obras inconclusas que la comunidad quiere que se terminen. Entonces hay un grupo de trabajo que está hablando con Grupo México de manera muy transparente a partir de las peticiones que hacen las comunidades para que se terminen los hospitales, haya el seguimiento epidemiológico de toda la población, se remedien los suelos, haya un sistema de medición de calidad del agua de manera permanente, haya un laboratorio que se pedía desde hace mucho tiempo para poder darle seguimiento a la población que pudo haber recibido contaminación de este episodio o que puede seguir contaminándose porque hay suelo contaminado, y todas las remediaciones que tienen que hacerse asociadas con esto. Entonces se está trabajando en ello, en la búsqueda de que Grupo México pues acabe de pagar todo lo que tiene que pagar por este accidente o incidente que hubo. Entonces está trabajando en ello, esperemos que pues se llegue a un acuerdo, porque más allá de la denuncia penal y que pueda terminar alguien en prisión, pues lo importante es que haya la remediación y el seguimiento epidemiológico y que la población de esa zona que vive cerca de la mina pueda vivir sanamente, ¿no? Ese es el objetivo. Entonces en eso estamos trabajando con Grupo México y no vamos a hacer nada que no quiera la población. Y en el caso de Calica, mencionaba la semana pasada, Presidenta, que está en un panel internacional este asunto. Preguntar también cómo va la defensa. Sabemos que no es propiamente la Secretaría de Medio Ambiente, sino más bien la Secretaría de Economía. Preguntar si también se pudiera dar alguna información por parte del secretario Marcelo Ebrard. Por supuesto, le pedimos que informe y también lo dije muy claramente que nos buscó la empresa al Gobierno de México para ver si podía haber algún acuerdo. Entonces les planteamos muy claramente que no podían seguir explotando la mina, que los impactos ambientales de eso pues eran muy graves y además no habían cumplido con el impacto ambiental. Entonces plantearon la posibilidad de que hubiera otra cosa en ese terreno que pudiera ser parte del plan de manejo. Entonces está evaluando la posibilidad de un desarrollo turístico de bajo impacto en la zona que pudieran desarrollar ellos, pero ya no la mina, sino otro esquema que tendría que tener también su propio impacto ambiental y el funcionamiento del puerto, que ellos tienen la concesión que se les dio hace mucho tiempo. Entonces está trabajando en ello para ver si se puede llegar a un acuerdo. Si se llega a un acuerdo, también de manera transparente y que no tenga los impactos ambientales que tenía la mina, pues entonces ellos se desistirían del panel internacional. Entonces está en ese proceso. Gracias, Presidenta. Gracias.
Gracias, presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Quiero regresar al tema de la declaración de culpabilidad de ayer que hizo Ismael Zambada. En una de las partes que se hicieron públicas, él estableció que al menos durante 50 años él había sido parte de la cabeza, de la dirigencia del cártel de Sinaloa. Durante ese periodo, 50 años al menos, este cártel ha estado pagando a policías, a militares y a políticos para poder actuar de manera libre. El Mayo fue detenido, fue trasladado a Estados Unidos el año pasado. Es decir, 50 años atrás ha estado delinquiendo con este esquema que él mismo dio a conocer. ¿Algún comentario acerca de cómo, al menos en declaración, en esta inicial declaración, pues sí se pone ya en una declaración ante una corte que sí ha habido corrupción por parte de autoridades? Él habla de todos los niveles, desde al menos el año pasado hacia atrás, presidenta. ¿Algún comentario acerca de esto? Pues tendría que haber una denuncia, ¿no? O sea, porque puede decir este tema, pero ¿a quién le daba dinero? De acuerdo con lo que planteó, pues tendría que haber una denuncia, ¿no? En particular. Sería parte de la investigación seguramente. Ahora, una de las declaraciones también que hizo ayer el abogado del Mayo es que lo que sabe el Mayo se lo va a llevar el Mayo. Esto suma también a la falta de cooperación del gobierno de Estados Unidos, es decir, estamos ante la posibilidad de que no se conozca en realidad qué alcances tenía esta colusión de autoridades, de militares, de policías, con el crimen organizado, presidenta. Lo que sabemos es lo que ustedes saben el día de ayer. Lo que menciona el abogado en su entrevista cuando sale del juicio y después lo que declaran las autoridades de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que sabemos, igual que ustedes. La decisión que toma este personaje, el Mayo, con sus abogados y que comunica el abogado, y después las declaraciones de las autoridades de Estados Unidos. Eso es lo que nosotros tenemos conocimiento. En la conferencia de prensa posterior que dieron autoridades de Estados Unidos también se hace hincapié en que el Mayo morirá en la cárcel en Estados Unidos, presidenta. ¿Algún comentario también acerca de esta declaración? Digo, parece muy a la ligera, pero vaya, el hecho de que no haya compartido con el gobierno mexicano la situación, pues los alcances de este tema, ¿le llama usted la atención, presidenta? ¿Por qué no? Yo creo que les toca a ustedes, más que a nosotros. Nosotros obviamente hacemos ¿a qué me refiero hoy? Lo que sigue, todavía no digo. ¿Cómo fue que el Mayo llega a Estados Unidos? La detención del Mayo. Sí, porque hay que analizarlo todo. ¿Cómo es que llega a Estados Unidos? ¿Cuál es la declaración formal del entonces gobierno del presidente Biden frente a esa detención de cuando llega él a Estados Unidos? Su declaración de culpabilidad, las declaraciones de su abogado y las declaraciones de las autoridades. Yo creo que vale la pena analizarlo. Nosotros, nuestro gobierno, tenemos una estrategia que tiene que ver con dos grandes temas: la atención a las causas que provocan la delincuencia y particularmente la delincuencia organizada, atender a los jóvenes, y la otra, cero impunidad. Cero impunidad. Y en ese trabajo estamos todos los días. Pero lo que ocurrió ayer, desde la detención de esta cabeza de un grupo delictivo hasta su detención, hasta lo que ocurrió ayer, es algo que vale la pena analizar. Gracias. Hay otro tema también que tiene que ver con seguridad que surgió ayer en Estados Unidos. Stephen Miller, asesor de seguridad del presidente Donald Trump, hizo una disertación acerca de la inseguridad que se vive en algunas ciudades de los Estados Unidos que están siendo víctimas de la delincuencia organizada.
e hizo el símil de que son como la Ciudad de México, que está gobernada por el crimen organizado. Me imagino que merece una respuesta de parte de ustedes si es que la Ciudad de México o alguna otra ciudad en México está gobernada por el crimen organizado, presidente. Hoy mismo en la reunión del Gabinete de Seguridad le pedí a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad que le hagan llegar a este asesor de la Casa Blanca, a Stephen Miller, las cifras de la Ciudad de México, porque a lo mejor no las conoce. La reducción de homicidios en la Ciudad de México del 2018 a la fecha es casi del 60%. La reducción de delitos de alto impacto, cada vez hay menos delitos. Sí hay temas y evidentemente hay que atenderlos, nadie dice que… pero no es lo que a lo mejor imagina esta persona. Entonces es importante que él conozca lo que se ha hecho en la Ciudad de México desde que estuvimos nosotros y ahora el trabajo que está haciendo Clara Brugada, que es muy bueno. Ella, además de las tareas de inteligencia, investigación y de colaboración que tiene con el Gobierno de México en todo este proceso, pues ella está reforzando los cuadrantes de seguridad. Puso 2 patrullas por cuadrante, está haciendo un trabajo de seguimiento, de supervisión permanente de la policía y el trabajo de territorios de paz e igualdad que le llama a ella. Entonces, hay un trabajo muy importante para atender la seguridad en la ciudad. La percepción de seguridad pues ha aumentado mucho en la ciudad o ha disminuido la percepción de inseguridad. Entonces vale la pena hacerle llegar también el número de ciudadanos estadounidenses que viven en la Ciudad de México, que son un número muy importante, que probablemente él no tenga esta información. Entonces hay que hacerle llegar la información para que sepa pues que hay un muy buen trabajo para atender la inseguridad en la Ciudad de México.